Listo. Estimados, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a dar inicio al webinar con el objetivo, en este caso, de generar confianza en ustedes y de atraerles hacia el curso, ¿verdad? Vamos, posterior a este curso, vamos a dictar más cursos, como es albañilería, elementos de concreto armado. Vamos a hacer elemento por elemento. Así que en esta oportunidad tenemos un tema en específico que es modelo con shell o con membrana. Vamos a ver los errores que se generan, los cambios, las diferencias, entre otros. Bien, así que comenzamos. Primero, entendamos las diferencias entre shell y membrana. Como sabrán, los elementos son distintos. Shell en realidad es un elemento más realista. ¿Por qué? Porque tiene los 6 grados de libertad por nodo. Se deforma en todas sus direcciones y soporta las fuerzas en todas las direcciones también. Se debe tener cuidado con el uso de este, ya que el mal manejo de este elemento trae grandes errores en la fase de diseño. Ahora, acá en la izquierda tenemos el elemento shell. Como pueden ver, se está aplicando cargas y sufre una deformación, ¿verdad? El elemento shell no solo transmite cargas, sino también aporta rigidez. Se comporta en este caso como una viga plana. Hace que las vigas que tengamos funcionen como vigas T, ¿verdad? Así como aprendemos en el diseño, cuando la losa es vaciada monolíticamente con la viga, funciona como elemento T. Ahora, membrana soporta... Perdón, a ver, me están enviando mensajes por acá. Ya, membrana soporta fuerzas en el plano. Ya. Solo se deforma fuera de su plano. Es decir, este elemento solo nos sirve para transmitir cargas, tal como tenemos acá en la imagen derecha. En este caso, la distribución va a ser según lo que lo ordenemos, si es en una o en dos direcciones. Si le ordenamos en una dirección, vamos a tener cargas rectangulares de este tipo. Y si asignamos en dos direcciones, vamos a tener el método del sobre y vamos a tener cargas triangulares o trapezoidales, según sea el caso. Las desventajas de este viene cuando no tenemos 4 bordes, es decir, si tenemos 3 bordes, aquí ya vamos a tener los primeros problemas. ¿Por qué no usar shell? Al utilizar shell estamos considerando el aporte de rigidez de la losa, que sí puede aportar en realidad, ¿no? Pero cuando consideramos el 100% de la rigidez, ya sea por corte, flexión, axial y torsión, este elemento debe ser diseñado para soportar todas las fuerzas internas que se generan, sobre todo para cargas laterales. Y acá dice claramente, el error grave nace cuando consideramos toda la rigidez al diseñar, y al diseñar solo diseñamos para cargas de gravedad, por lo cual el elemento no tendrá la resistencia para desarrollar la rigidez asumida en el análisis. En muchas ocasiones, o en la mayoría de ocasiones, el diseño se lo hace solo para cargas de gravedad. ¿Y qué hay de las cargas laterales? ¿Qué hay de las combinaciones que incluyen sismo? Si puedes observar acá, he tomado fuerzas internas en el elemento shell. Esta es una combinación de casos sísmicos, donde tenemos esta combinación de 1.25 la carga muerta, más 1.25 la carga viva, más la carga de sismo. Y mira la magnitud de esta fuerza interna que tenemos, de 7067 toneladas metro, ¿no? Porque es una franja. Y acá para carga de gravedad solo tenemos 2000. Es decir, estás considerando toda su rigidez y estás diseñando para que resista solo esta pequeña cantidad. Y lo que debería resistir solo es esto. Ahí ya nace el primer problema. Como puedes ver, no se va a desarrollar el 100% de rigidez que tú has considerado porque el elemento no va a tener la resistencia necesaria. Acá lo mismo, hemos tomado una franja de diseño. Acá no ha salido bien el número, pero también se puede apreciar la diferencia de magnitud de las fuerzas internas en la losa. Continuamos. ¿Por qué no usar shell? Seguimos, ¿no? Muy aparte de la resistencia, si la losa se considera que ayuda a soportar cargas laterales,
esta debería tener ductilidad, ¿no? Y deberíamos diseñar con el capítulo de sismoresistencia, de tal manera que pueda soportar las cargas cíclicas que es de los sismos, y lo cual no se hace. Lo más común en losa es diseñar por gravedad y nada más. Entonces, acá podemos ver la imagen que para tener el 100% de la rigidez de la losa deberíamos aplicar todo esto indicado en el capítulo 18 del ACI o el capítulo 21 de la E060, para evitar el pandeo del refuerzo en compresión, los espaciamientos mínimos de los estribos, etcétera, ¿verdad? Incluso tendría que entrar el cortante por capacidad. Para que se una perfectamente con las vigas hay que usar una armadura de tal manera que se garantice el comportamiento de una viga T durante cargas cíclicas. El armado más común es solo aplicamos el diseño sismorresistente en las vigas, mas no en las losas. Las losas por lo general no llevan estribos, por lo cual no están preparadas para resistir cargas cíclicas, ¿no? Vamos a tener una degradación muy rápida y no vamos a tener ductilidad, que es necesaria para disipar energía. Aquí tenemos estas imágenes y nos dice que si consideramos el 100% de la rigidez de la losa, esta se va a amarrar con los muros de esta manera. Acá tengo una ilustración. La losa está funcionando como una viga plana que se está amarrando con los muros, de tal manera que acá en los nodos hay unas fuerzas internas muy elevadas que la losa no va a poder soportar. Entonces, aquí la losa está haciendo que el muro trabaje en curvatura doble, ¿verdad? Y si no consideramos la rigidez de la losa, este elemento va a trabajar más como voladizo desde su base, es decir, como una viga empotrada en su base, y no va a tener esta curvatura doble tan marcada como una columna. Jeffer, vamos a hablar también de eso y vamos a ver por qué no se considera, ¿ya? Estas son las fuerzas internas en los muros y estos también son las fuerzas internas de una franja de losa. Como puedes ver, acá para casos sísmicos los momentos son muy elevados y casi nadie, por no decir nadie, diseña considerando las combinaciones de sismo. Entonces es por ello que no podemos considerar el 100% de rigidez de la losa. Como venía indicando, la losa va a aportar a flexión sí o sí y va a funcionar como una viga T tal como se muestra acá, ¿no? En realidad, toda la losa funciona como una viga. Por acá tenemos una variación más o menos parabólica que va disminuyendo conforme nos acercamos al centro. Esta explicación pueden encontrarlo, por ejemplo, en el libro de Teodoro Harmsen. Lo explica ahí claramente y hay unas ilustraciones que te indican cómo la losa aporta en todo su ancho, sino que por fines de cálculo se lo simplifica, ¿verdad? Y tenemos un ancho, digamos, equivalente con esfuerzos rectangulares. Veníamos mencionando que de aquí, si vamos a considerar la losa para que aporte rigidez ante fuerzas laterales, debemos diseñarlo también para dicho fin, ¿no? Debemos soportar las cargas cíclicas de los sismos. Lo dañino de los sismos es las cargas cíclicas, ¿no? Cargas que van y vienen, eso es lo dañino. Por ello es más estricto todo el doblado del acero. Los ganchos de 135 son exclusivamente para temas sísmicos. Los ganchos con dobleces a 90, los estribos, aún permanecen en la E060. Eso quiero, por ejemplo, que lo tengan en cuenta, ya que hice un trabajo, por ejemplo, donde se consideraba solo combinación de carga muerta y por proceso constructivo, para evitar cangrejeras y todo ello, propuse un estribo con ganchos de 90, pero con ganchos un poco más alargados, ¿no? Y por ahí pensaban que está mal, que no está normado, que no respetas norma. Eso no es cierto. Bien, acá nos dice que Shell nos proporciona una mejor distribución de carga, lo cual nos pone en ventaja frente a membrana, ya que considera la rigidez propia de los apoyos. Pero las condiciones mencionadas no podemos usarlo sin usar artificios. No solo, en este caso, en flexión, sino también en corte y torsión, ¿verdad?
Para lograr un resultado óptimo debemos hacer cambios en los modificadores de rigidez para aprovechar la pequeña rigidez que siempre existe cuando la losa funciona de manera integral con las vigas. Ahora vamos con membrana. Usar membrana sería una mejor opción, más conservadora, vamos a tener cantidades de acero mayores, por ende mayor seguridad. Ya que aquí se descarta la rigidez para cargas perpendiculares al plano, ¿no? Entonces esa flexión no va a aportar a las vigas, solo está distribuyendo la carga y está funcionando como diafragma. Al funcionar como diafragma quiere decir que los puntos de que están dentro del plano no pueden acercarse entre sí. Con membrana vamos a tener obviamente un diseño más caro. Si hacemos comparaciones en un edificio digamos de 20 pisos a más, los cambios te pueden sorprender en las cantidades de acero. Ahora, aquí en los muros estructurales también vamos a tener cambios. Ya te mencioné por qué, porque la losa se amarra con los muros, ¿no? Formando una especie de pórtico, donde hace que la losa se lleve gran cantidad de fuerzas internas y rigidez. Tener en cuenta que la membrana puede ser una mejor opción en losas nervadas, sí, porque las losas nervadas tienen el refuerzo en una sola dirección y en la otra dirección no tienen, por ende también la rigidez es más baja en la dirección perpendicular de las viguetas. La rigidez de las losas en este caso, ya sea las nervadas o reticulares, cuando digo nervadas me refiero a las famosas aligeradas, sino que en términos estructurales aligeradas en realidad no existe, solo se incluye dentro de la E070 una palabra que dice aligeradas, pero vas dentro del diseño, todo está como losas nervadas y reticulares cuando son en dos direcciones. Listo, entonces acá decía que no se justifica el uso de shell para losas macizas, ¿no? Porque en un video mencioné que algunos utilizan shell para losa maciza y membrana para losa aligerada. En este caso, al usar shell maciza no es viable por el simple hecho que tenga mayor rigidez y mayor resistencia. Sí, deck también se puede utilizar. A ver, vamos a ver por acá con dónde aprendí esto. Manuales, investigaciones, normas. Las losas se diseñan por separado en SAP. Claro que sí, pero no hay que considerar toda la rigidez. Acá deck ya respondí. Deck funciona tipo membrana. A ver, cuando usted diseña con membrana hacer una viga, además, por lo tanto, evalúa la utilidad. Así es, Raúl. A nivel de diseño. Bien, continuamos. Acá tenemos una comparación tan solo de 4 niveles usando shell y membrana. Sistema de pórticos en una dirección, sistema de muros estructurales en otra dirección. Tenemos aquí las distorsiones de entrepiso, más conocidas como derivas absolutas, relativas, que corresponden a la relación de deformación en cada nivel, y aquí ya está amplificada. Por ahí venían mencionando eso de agrietar la sección, pero recuerda que en E030 diseñamos con inercias brutas, y para alcanzar ese efecto del agrietamiento amplificamos las distorsiones. Es por ello que no utilizamos eso que está indicado en el ACI o en la E060 de agrietar los elementos. Acá tenemos la aprobación. Para este caso estamos cumpliendo con shell, pero ¿qué pasa si pasamos a membrana? Por acá tenemos que ya no vamos a cumplir, y eso que estamos con pocos niveles. Si pasamos a más niveles, esto de acá es mucho más notorio y puede ser que tus elementos ya no puedan ser diseñados, es decir, pasen la cantidad de acero máximo. Bien, pueden ver aquí las diferencias porcentuales. La deformación con membrana es un 72%, la deformación que se alcanza al utilizar shell en las losas es el 72% que usando membrana. Puedes ver aquí para los distintos ejes, el rojo viene a ser para el eje X y el verde para el eje Y. Podemos ver aquí que los porcentajes varían entre 70, 80, 90. Te vuelvo a repetir, si vamos a si vamos a edificios de más niveles, estos cambios son mucho más notorios en los primeros niveles.
En el caso de tabs, no sé si se puede diseñar losas si lo haces junto con la estructura del modelado. Sí, en ETABS sí se puede diseñar también las losas. La mayoría de elementos se pueden realizar en ETABS. Pero para eso tenemos el SAFE, que te ofrece un mejor resultado, porque es un programa justamente diseñado para ello. Aquí vamos a ver la magnitud de cambio de fuerzas internas para ese edificio del ejemplo. Membrana, por acá tenemos un momento de 16 toneladas metro, por acá de 10 usando Shell. Puedes ver la diferencia de, en este caso, un 66.42%. ¿Verdad? Es bastante la diferencia. Sobre todo, te repito, al usar muros es mucho más notoria, porque ya que los muros conectan con las losas. Acá tenemos para momento cortante, en este caso cortante en vigas, y podemos ver las diferencias. 15 contra 16 en este caso particular, no es tanta la diferencia. Acá tenemos los momentos en muros, en el plano. En el plano podemos ver estas diferencias, 115 contra 125. Por ahí hay 10 toneladas aproximadamente de diferencia, tan solo en 4 niveles. Si consideramos 10, ya te imaginarás las diferencias que vamos a tener en acero. Cortantes en columnas. Una columna esquinera por acá tenemos 8, por acá casi 10. Vemos que hay menos la diferencia, ¿no? La diferencia más grande siempre va a estar en los muros por ser también elementos área, elementos de 2 dimensiones. Por acá tenemos momentos fuera del plano. Podemos ver la magnitud, en este caso el cambio, 2 contra 5. Al utilizar membrana se ha incrementado mucho más, ¿verdad? El momento al utilizar Shell es aproximadamente el 50% que usando membrana. Compartan el live para sortear las becas, si no, no sorteamos, si no hay la gente suficiente. Ahora, cortantes en muros fuera del plano. Podemos ver aquí las diferencias, 5 contra 2. Una diferencia muy grande en las fuerzas internas de los muros cuando se trata de cortantes, fuera del plano. Ahora, entonces, ¿cómo modelo las losas? ¿Cómo debería de ser? En principio, lo más recomendable sería modelarlo como membrana, ¿verdad? Voy a tener un diseño más caro, sí, pero más seguro. Ahora, si queremos optimizar, podemos aprovechar una pequeña parte de rigidez de la losa. Pequeña parte. ¿Cuánto? En este caso, vamos a buscar la rigidez de tal manera que se generen fuerzas internas que en el diseño por gravedad puedan soportarlo. Particularmente yo recomendaría porcentajes del 10% hacia abajo. Esa es una opinión personal. Si tú quieres utilizar membrana, sería mucho mejor, ¿no? Pero si estás en un caso donde te piden reducir al máximo, digamos, podrías aprovechar una pequeña rigidez que, como te vuelvo a indicar, yo recomendaría que no supere el 10%. Eso quiere decir que vas a bajar los modificadores, tanto de flexión, de cortante y de torsión, tal como lo tienes en esta imagen. A ver, por acá hay una pregunta. ¿En ambos casos se está considerando la losa aligerada? No, en este caso estamos trabajando con losa maciza, pero el análisis es muy similar. Listo, hemos concluido con esta presentación. Vamos a hablar ahora de lo que mencionaban del agrietamiento. El agrietamiento, a ver, vamos a jalar esta ventana por acá. Acá está. Esto es lo que nos sugiere el ASI de agrietar, ¿no? Incluso hay normativas que sí trabajan con esto, pero no tienen la amplificación de distorsiones. Aquí está lo que membrana no es mejor, Inge mayor acero no significa seguridad. Claro que no, eso siempre vamos a controlarlo, pues. Sino que vamos a tener un mejor diseño, vamos a tener mayor resistencia, probablemente elementos con mayor sección, no necesariamente con mayor acero. Obviamente que todo va a estar controlado.
vamos a hacer el diseño de nudos, vamos a garantizar que las columnas fallen primero cuando se trate de un sistema de pórticos o dual tipo 1, 2 me parece. ¿Quién me ayuda por ahí? Tipo 2 creo es con pórticos, ¿verdad? ¿Dónde están los cracks de cracks? ¿Ya? Pero tenemos que hacer este tipo 2, exactamente. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un diseño más seguro. En ductilidad, sí, pues lo que pasa es que el diseño va a cambiar y la seguridad ya va a depender del diseñador, digamos. Pero sí, digamos, al utilizar membrana, el diseño sí va a ser más seguro porque va a tener una capacidad resistente mucho mayor. La ductilidad ya se puede manejar luego, ¿no? Con las secciones. ¿Por qué? Porque al trabajar con membrana tú vas a tener distorsiones diferentes que al trabajar con shell. A ver, listo, estábamos aquí. Decíamos que esto no se considera porque la E030 trabaja con inercias brutas. Y para, digamos, tomar esto, lo que hace es amplificar las distorsiones. Vamos a abrir por acá la E030. Acá tenemos. Vamos, bruta. Acá está. Para propósitos de esta norma de estructura con albañilería puede ser analizado considerando las inercias de secciones brutas e ignorando la fisuración del refuerzo. Y para que tú consideres la fisuración, tienes lo que está dentro de todo lo que corresponde a distorsiones. 0,75. A ver, vamos a buscarlo por aquí. Aquí ve. Con esto de acá es que ya tú consideras la fisuración, la pérdida de rigidez de los elementos por el fisuramiento. Y es por ello que no consideramos lo que está en este caso en la norma 060 o el ASI, que es prácticamente lo mismo en párrafos textuales, ¿no? En cantidades no es lo mismo. No es lo mismo diseñar con código ASI que con E060. Parece que sí, porque algunos párrafos los vas a encontrar una copia textual prácticamente. Nuestra E060 es una adaptación del código ASI del 99. A ver, ahora vamos con la ronda de preguntas. Eso sí, pues, eso ya saliendo del tema elástico, donde consideramos efectos de segundo orden, evaluamos el índice de estabilidad de la estructura para ver si requiere considerar los momentos de segundo orden, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchan? Me salió una alerta de que se cerró el live. ¿Me confirman si se escucha? ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Brian, ¿me escuchas? Live desconectado me salió, pero sigue corriendo el tiempo. ¿No se escucha? Hola, hola. Creo que ya volvimos. El índice de estabilidad no se calcula según norma peruana. Dependiendo, pues. Trabajamos, por ejemplo, con norma boliviana. Ese sí lo considera. A ver, vamos con más preguntas. Para evitar estructuras muy esbeltas, eso sí, pues. Se entrecorta. A ver, si no hay más preguntas, vayan compartiendo el live. Vamos a pasar al momento de, en este caso, el sorteo para el curso, ¿verdad? Y en conclusión, ¿cómo se modelan las losas? En primer lugar, como membrana. Si quieres un poco reducir el costo, utiliza shell, digamos, pero aprovecha una mínima cantidad de su rigidez. Solo eso. La ventaja de shell es que te ofrece una mejor distribución de carga, ¿ya? Por ejemplo, si tienes una losa que en dos ejes está apoyado sobre muros y en dos sobre, digamos,
sobre vigas, o hay diferencias de rigideces, ¿no? Unas vigas son más peraltadas que otras. Al utilizar membrana te considera una distribución uniforme, es decir, si estás usando losas en dos direcciones, cargas trapezoidales de igual magnitud va a transferir a los apoyos. En cambio, Shell va a considerar la rigidez de los apoyos y hacia los más rígidos, obviamente, que lo va a transferir mayor carga. Bien, tanto para macizas, sí. Hay información respecto a ello. Ingenieros, digamos, de mayor estudio que uno ya lo han indicado, que no debería aprovecharse esta rigidez porque las losas no se diseñan para cargas cíclicas, así que no podemos utilizar el 100% de esa rigidez de ninguna manera. No colocamos estribos en una losa. Imagínate lo que va a suceder en un edificio de gran altura. Si has considerado su rigidez, pero en el diseño no has considerado que tendría que soportar esas grandes fuerzas internas que se van a generar. Por lo tanto, deberías darle toda esa responsabilidad a la viga y tener una viga mucho más resistente. Vayan compartiendo el like, vamos a comenzar con el sorteo. A ver, vamos a listar por acá. Vamos por acá. Les hago la invitación nuevamente al curso. Vamos a revisar manual de tabs. Ahí casi están la mayoría de respuestas, sino que los ingenieros hoy en día no quieren leer. Vamos a explicar todo lo que es brazos rígidos, por qué consideras tal cantidad, el discretizado. Voy a hacer un segundo webinar del discretizado. Hay personas que no saben discretizar, no saben modelar una losa, utilizan las herramientas automáticas sin saber por qué, no dan restricciones de borde, entre otros errores típicos que vienen de muy atrás, ¿no? Antiguamente no se diseñaban las losas, se diseñaban las estructuras con SAP 2000, donde se asignaban cargas, digamos, directamente a las vigas, entonces no había estos problemas, ¿no? Y al pasar, digamos, al usar más LTABS, se veía que sí se puede tener elementos, ya que en este caso ETABS es un programa más especial para edificios, entonces ahí tenemos la gran variedad de losas. Y es ahí donde han surgido los errores que muchos aún lo siguen cometiendo. A ver. Menores al 10%. Como te indiqué acá en esta diapositiva, ve bajando la rigidez de tal manera que la fuerza interna que se genera para un envolvente sea menor a la que se genera para casos de cargas gravitatorias. En este caso, eso yo lo he alcanzado con 10% de la rigidez. Puedes hacer en este caso comprobaciones. Si solo se decía para que no afirmen. A ver, vamos a por acá ordenándonos. El curso va a empezar el 2 de abril todavía. Si quieren información me pueden escribir al WhatsApp. Vamos por acá poniendo el número. Más 51 68 5578. También es para extranjeros, en este caso de México. Han estado preguntando de la Guayana Francesa, de Ecuador. Como sabrán, el procedimiento, el modelado es prácticamente muy parecido. Lo que cambia es el espectro, porque en cada país tienen cada uno su espectro. Luego el procedimiento, las irregularidades suelen cambiar de nombre, pero son muy equivalentes. Si falta clase, sí, todo va a estar grabado. Se va a grabar, se va a subir a OneDrive. Vas a poder descargarlo. Quizás quieres irte a un lugar donde no hay señal, vas a llevar tu video descargado y poder verlo. Es algo muy importante porque yo recuerdo que cuando tenía mis clases grabadas, en muchas ocasiones no se podían ni descargar con trucos, porque hay aplicaciones que te permiten descargarlo, ¿no? Pero no se podía, o te colgaban formatos demasiado pesados. Entonces pesaba demasiado y no se podían descargar. En este caso se le va a subir en MP4 que puedan descargarlo y verlo si en caso están trabajando por lugares donde no hay señal, etc. Los en dos direcciones. Podemos dar, digamos, nociones, ¿no? Porque diseño no se va a tratar el curso de diseño.
Membrana, ahí reporta los verticales en el volado. Ah, sí, ahí tiene problemas cuando no tienes restringido los bordes en membrana. Hay veces que no se puede aplicar las fuerzas. No recomendable si usas ábacos, igual debería tener vigas. Ábacos sí se puede utilizar, ¿no? Pero no es recomendable en zonas sísmicas. De todas maneras, en el diseño tú debes tomar todas las consideraciones, sobre todo del punzonamiento que se genera. Haz una comprobación